Mis amados, no voy a faltar, ¿eh? Se va a poner la carnita asada, se va a poner buena. No me haga comer de más. Venga, venga, ¿ok? ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar con la prédica de hoy. Hoy comenzamos con una nueva tribu, un nuevo pueblo que el Dios Todopoderoso nos ha llamado a derrotar, a destruir, y que no permitamos que ese tipo de pueblos estén levantándose en contra del pueblo de Dios. Amén. Así que la tribu que hoy nos toca vencer, destruir, deshacernos de ella se llama los cananeos. Diga conmigo, los cananeos. ¿Sí sabe quiénes son los cananeos? Bueno, aparte de los feos, ¿verdad? Bueno, los cananeos, recuerden, era tanta su maldad que debido a ellos toda la tierra donde Israel iba a conquistar se le puso la tierra de los cananeos, la tierra de Canaán. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar con la prédica. Y dice en Génesis 15:18 dice así: en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos. Y hoy comenzamos con los cananeos. Nos van a faltar los gergeseos y los jebuseos de predicar. Recuerde que cada tribu nos estamos llevando de 5 a 8 prédicas por cada tribu. Imagínense la importancia que Dios le da a estas tribus que tienen que ser vencidas. Hay muchas áreas en el cuerpo humano, en el alma humana, en el espíritu humano, que tiene esta descendencia maldita que tiene que ser erradicada de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que erradicar de nosotros para que verdaderamente podamos ser pueblo santo y que el Dios Todopoderoso verdaderamente nos injerte, nos meta a las tierras de bendición, a la tierra de leche y miel. Muchos cristianos no han entrado a sus bendiciones porque siguen cargando herencias malditas. ¿Nos queda claro? Necesitamos deshacernos de toda esa herencia maldita. Así que, mis amados, vamos a orar hoy. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, te pedimos que tú pongas tu corazón, Señor Dios mío, en cada uno de nosotros, Padre. Permítenos amar como tú amas, Señor. Habla fuerte y claro a cada uno de nosotros, tus hijos, mi Dios. Rompe, Señor Dios mío, todo aquello que está bloqueando nuestro entendimiento, que está bloqueando nuestros oídos espirituales, Señor. Rompe todo aquello que se ha levantado en contra de nuestros sentidos espirituales y que impiden que crezcamos conforme al propósito de tu gloria, mi Dios. Ayuda a que cada uno de nosotros cumpla con su destino profético, mi Dios, y que puedan ver, Señor, que hay una mejor manera de vivir, mi Dios. Amarrados, atados a ti, Padre Celestial, porque tu yugo es ligero. Señor mi Dios, haz que tu palabra penetre hasta lo más íntimo del corazón de cada uno de nosotros y que no nos apartemos de ella. Te lo pedimos en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Señor y Dios. Amén, amén y amén. Podemos ver cómo entonces el Dios Todopoderoso le hace una promesa a Abraham. Una promesa en la cual él pacta con Abraham de que le iba a entregar una tierra, en la cual en esa tierra había abundante bendición. Una tierra donde manaba leche y miel. Leche y miel, miel significa todas las bendiciones del Dios Todopoderoso, y el Señor, la leche, el crecimiento, cómo nos lleva en crecimiento, en fortaleza el Señor. Así que podemos ver de esta bendición y de este pacto varias cosas que el Señor le está diciendo a Abraham. La primera es que va a ser una gran nación de él. En la segunda promesa que le hace el Dios Todopoderoso es que le iba a dar toda bendición a él. Toda bendición caería sobre de él. La tercera es que engrandecería su nombre sobre todos los nombres de la tierra. La cuarta es: serás de bendición a las naciones, por lo tanto bendecirás. Serás de bendición, por lo tanto bendecirás. La quinta bendición es: quien te bendiga será bendito. Todas las familias de la tierra por tu nombre serán benditas. Y la sexta bendición que Dios da para Abraham es: quien te maldiga será maldito y tú libre de toda maldición. Así que, mis amados, estas son promesas que Dios hace al pueblo de Dios que camina en una santidad verdadera con Él, a un pueblo que verdaderamente está unido a Él. Vemos cómo el Dios Todopoderoso le dice a Abraham
que era necesario que él caminara por toda la tierra y estableciera altares en donde se le honrara y se le conociera al Dios Todopoderoso, que él era el único y suficiente y el verdadero Dios. Así que, mis amados, el Señor le da instrucciones a Abraham, y Abraham obedientemente hace las cosas que el Dios Todopoderoso le dice. Ahora diga conmigo: yo seré obediente para poder recibir la bendición de mi Dios. Amén. Ok, ¿dónde estaban estos cananeos establecidos? Y dice la palabra en Génesis 10:15, dice así: y Canaán entró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, Amorreo, Jerjeo, Abeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Samareo y Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Sebollín hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Ahí vemos un mapa donde dice con palabras grandes Canaán. Así se le llamaba a toda la tierra, pero donde dice las letras grandes es las regiones en donde habitaban los cananitas. Así que, mis amados, si usted se da cuenta, los cananitas estaban extendidos a lo largo de la tierra de Eres Israel, la tierra de las promesas, la tierra de la bendición. Por lo tanto, era una tribu que tenían verdaderamente poder sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos de esa región. Así que podemos ver que Canaán, ¿qué significa Canaán? Canaán significa humillado. Diga conmigo: humillado. ¿Okay? Estos pueblos tenían una fuerza y una fortaleza militar poderosa, por lo tanto humillaban a los demás reinos, los hacían como ellos querían, eran verdaderamente malvados y perversos. Dice también la palabra en el Strong 3667, dice que viene de la palabra de raíz Kenán, que quiere decir mercader, humillado o Canán, pero también de una raíz primaria que dice así: la rodilla, humillar, desterrar, abatir, derribar, humillar, quebrantar, someter, subyugar. Imagínense, estos reinos, era el poderío tan fuerte de ellos que ellos mismos decidieron llamarse a sí mismos los que quebrantan, los que humillan, los que hacen doblar rodillas. Ellos se creían como los dioses. Ellos se creían un ejército poderoso que nadie podía vencerlos. Ellos se creían invencibles. Mas sin embargo tiene que venir Dios con sus promesas para decirle a un pueblo que estaba temeroso, a los israelitas, que Él los iba a dejar entrar a la tierra y que Él pelearía las batallas por ellos. Vemos que el pueblo israelita no confía en el Señor, decide mandar espías a esa tierra de Canaán para conquistar, y vemos que entonces los israelitas regresan con una mala información, maldiciendo la tierra, diciendo que la tierra se comía a sus moradores. El Señor se enojó y los hizo pasar 40 años en el desierto. Después vemos cómo se vuelve a levantar una nueva generación y Dios les vuelve a decir que Él los introduciría a la tierra de su bendición. Así que, mis amados, el Señor te está diciendo: Él te va a introducir a la tierra de bendición siempre y cuando tú camines en obediencia. Y si tú estás en obediencia a lo que Dios te dé, nadie te lo puede arrebatar. Amén. ¿Qué significa humillar en el diccionario de la Real Academia? Dice: humillar significa destruir la confianza o felicidad de alguien. ¿Cuántas veces el enemigo ha destruido nuestra confianza? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado una y otra vez que Él estará con nosotros, que peleará nuestras batallas y que Él nos dará las victorias? Y aún así seguimos creyéndole a los pensamientos, seguimos creyéndole al enemigo, seguimos creyendo a las personas que hablan y vociferan en contra de nuestra y provocan que haya desconfianza en nuestro espíritu, provocan que haya un abatimiento en nuestro espíritu. El Señor quiere decirte hoy que no permitas que tu espíritu sea humillado, no permitas que tu espíritu sea degradado, no permitas que tu espíritu, que estando en un nivel espiritual alto, decaiga. Eso se llama humillar, bajar de nivel espiritual. Dice también la palabra en el diccionario de la Real Academia, dice que también humillar quiere decir hacer que una persona se sienta inferior.
¿Cuántas veces te has sentido inferior por lo que han dicho? ¿Cuántas veces te has sentido mal por lo que expresan acerca de ti? Creando una baja autoestima, creando una autoimagen incorrecta. La gente te puede ver así, pero Dios te ve de una manera diferente. Dios te ve de una manera como un tesoro especial, como la niña de sus ojos, como algo mejor que el propio oro, mejor que las piedras preciosas. Así nosotros tenemos que valorarnos como nos ve el Señor, no como nos ve la gente. Porque hay gente que te va a ver como de lo peor, pero hay gente que te va a ver como una excelente persona. Pero tus ojos no deben de estar puestos en lo que diga la gente. Tus ojos tienen que estar puestos en lo que dice Dios. Amén. Lo que dice Dios acerca de ti. Y eso es importante, que creas las promesas del Dios Altísimo. Pero recuerda que toda promesa viene con una condicionante. Si solo sí, obedecemos al Señor, viene la promesa. Toda promesa viene con una condicionante. Es mentira que las promesas llegan por sí solas. Toda la Biblia establece condicionantes de bendición en cada promesa. ¿Sí, mis amados? Así que tenga mucho cuidado para que no se engañe. No solamente es declarar la promesa, se trata de obedecer la promesa para que la promesa se cumpla en nosotros. Amén. Las condiciones de la promesa, se trata de obedecerlas. También quiere decir hacer actos de humildad, avergonzar a alguien en su honor u orgullo. ¿Hay alguien que se siente avergonzado porque le humillaron el orgullo, porque le pisotearon el orgullo? Yo creo que sí, muchos, ¿no? Se enojan a veces con la palabra de Dios porque es tan directa la palabra de Dios que nos confronta cara a cara. Y a veces nos molestamos con el que habla, con el predicador, o nos molestamos a veces con la misma palabra. Pero el Señor tiene que venir a humillar, viene a quebrantar, a destruir todo aquello que es contrario a Él, para que Él pueda verdaderamente hacernos crecer y madurar. Así que, mis amados, vuelvo a decirle, no permita que nadie le destruya la confianza. No permita que nadie lo lleve a sentirse inferior. No permita que nadie destruya su honor el orgullo, eso lo quitamos porque eso es satánico. No permita que nadie le quite el honor, la honra, ¿ok? Así que, mis amados, busquemos siempre del Dios Todopoderoso y su dirección. Las naciones que se mencionan en este lugar que vimos en la diapositiva anterior, se les menciona cananeos, y dice que los cananeos es el sinónimo de toda suerte de perversión moral y religiosa. Entonces entendamos, mis amados, todo aquel que está caminando en una perversión moral, todo aquel que está caminando en una perversión religiosa, se le llama cananeo. ¿Qué quiere decir? Por más creyente que se crea, si sigue con problemas de pornografía, se sigue con problemas de adulterio, de fornicación, se sigue con problemas de incesto, de inmoralidad, de masturbación, quiere decir que hay un espíritu cananeo en ellos y necesitan sacarlo. Ahora, en cuanto a lo religioso, todas aquellas personas que están acudiendo, aún siendo cristianas, a que les hagan el reiki, a que les hagan sanidad por las manos, a que vayan a consultar a divinos, brujos, hechiceros, quiero decirle que están bajo un espíritu religioso cananeo. Aquellos que tienen todavía en sus habitaciones, en sus cuartos, en sus casas, crucifijos y todas esas cosas, santos y vírgenes, están bajo un espíritu cananeo. Todo aquel que tiene una idolatría, aunque no sea una escultura o una imagen, pero tiene idolatría, está bajo un espíritu cananeo. ¿Sí estamos siendo claros? ¿Sí? Todo aquello que adoras más que a Dios es una idolatría. Por lo tanto, estás bajo un diseño cananeo. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de estos hombres? ¿Podrán entrar a la casa de Dios aunque se digan cristianos? La palabra de Dios es muy clara y dice lo siguiente, Zacarías 14:21, dice así: en aquel día no habrá más mercaderes, no habrá más cananeos en la casa de Yahweh de los ejércitos. Mire, el Señor es muy claro, pero a veces pensamos que por solamente hacer una confesión de fe ya somos salvos. Eso es mentira, eso no viene en la Biblia. Entendamos que el Señor quiere obediencia, el Señor quiere verdaderamente compromiso y comunión con Él, y entonces viene la salvación. Amén. Dice también la palabra, aún en cananeo
A un cananeo no se le va a permitir la entrada al tabernáculo, al templo, al reino milenial. Nunca más podría entrar en la casa del Señor uno de su pueblo que practicase las abominaciones de los cananeos. Por eso Dios es muy enfático: a todos los cananeos tendrás que matar, desde los infantes hasta los viejitos. ¿Por qué? Porque traen un ADN contaminado, traen un ADN maldito. Maldito, ¿qué quiere decir? En su ADN había espíritus inmundos, espíritus demoníacos, espíritus religiosos, espíritus de perversión. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios se unía a un cananeo, el pueblo de Dios era contaminado, y entonces el pueblo de Dios era vencido por sus enemigos. Mis amados, mientras usted tenga espíritus cananeos en su vida, usted va a ser vencido en todos los propósitos de su vida y no alcanzará la bendición de Dios. Por eso es importante santificar el cuerpo. El Dios Todopoderoso dice que el cuerpo tiene que ser santificado, así como el espíritu. Cuerpo y espíritu tienen que ser santificados. Amén. Sigue diciendo también la palabra en Deuteronomio 9:3, para que nos vaya quedando más claro. Deuteronomio 9:3 dice: sepas pues hoy que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás luego, como el Señor te ha dicho. Entonces el Señor está siendo muy claro. El Señor va delante de nosotros. Cuando nosotros estamos en una comunión verdadera con el Señor, cuando estamos buscando su rostro, el Señor camina delante de nosotros, abriéndonos camino. El Señor va derrotando, va destruyendo, va minorando la fuerza del enemigo, de tal manera que cuando tú vayas caminando en el poder del Espíritu, en el poder de la palabra de Dios, cuando estás caminando al frente, esos cananeos, dice el Señor, tú los destruirás. ¿Quién dice que los va a destruir? No, a ver, no entendieron. Otra vez va a leerles, les voy a leer. Dice: tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás luego. El Señor ya destruyó la gran mayoría. ¿Qué quiere decir? El Señor está quitando aquello que realmente Él siente que no puedes por tus propias fuerzas. Él está venciéndolos, los está subyugando de tal manera que queden tan débiles que cuando tú pases, mira, los estés hollando, los estés pisoteando, y entonces tú los eches fuera, echar fuera del templo, echar fuera del alma, del espíritu, y entonces los destruyas definitivamente. ¿Qué quiere decir? Que nunca más te acuerdes de ellos, que nunca más tengas otra vez el deseo de ver la pornografía, que nunca más vuelvas a tener el deseo de ver con lascivia o con lujuria a una mujer o a un hombre, que nunca más tengas ese deseo de masturbarte, que nunca más tengas un deseo perverso. Sí, mis amados, necesitamos entender que nosotros los tenemos que echar fuera. Nosotros los tenemos que destruir. El Señor ha pasado con fuego. El fuego del Espíritu Santo ha pasado sobre ti, ha quemado todo aquello que tiene fuerza y poder sobre ti, los ha debilitado. Ahora, por medio de la palabra del Señor, por medio de la obediencia del Señor, échalos fuera. Échalos fuera, no vuelvas a ellos. Deuteronomio 33:29 dice: bienaventurado tú, Israel, quien como tú, pueblo salvo por Yahweh. Escudo de tu socorro es Yahweh, y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Qué era el espíritu cananeo? Un espíritu soberbio, un espíritu orgulloso, un espíritu que se creía más capaz, más fuerte, más poderoso que tú. Pero el Señor está diciendo: tú hollarás sobre sus alturas. Por muy alto que se crea ese espíritu inmundo, por muy inalcanzable que se crea, tú estarás encima de él y tú lo humillarás, tú lo pisarás, tú lo hollarás. Pero necesitas entender que el Señor te está diciendo que la manera que lo puedes vencer, dice el Señor, cuando tú pones a Yahweh como tu escudo, como tu socorro. Amén. Cuando usted verdaderamente está dejándose influir por el poderoso Yahweh, por el poderoso Dios, Él viene como escudo, viene en tu socorro, y dice: y espada de tu triunfo. ¿La espada quién es? La palabra del Dios Todopoderoso. Siempre ha dicho que la espada es su palabra divina. Entonces Él viene: y espada de tu triunfo. Él ya ha dado la palabra.
Él ha lanzado la palabra y Él muchas de las veces dice en pasado lo que ha sucedido cuando todavía no lo has vencido. ¿Qué quiere decir? El Señor ya te dio el triunfo, el Señor ya te dio las victorias, pero ahora lo que tienes que ejecutar es la espada, la palabra de Dios. Ejecutar la palabra, lanzarla, enviarla de tal manera que todo lo que te aflige sea destruido en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces busquemos verdaderamente que nuestra vida esté verdaderamente sumergida en la presencia de Dios, que estemos metidos verdaderamente en la Shekinah de Dios, en la gloria de Yahweh, en donde Él nos envuelva en su atmósfera, de tal manera que nosotros estemos caminando en santidad, que Él nos conduzca de su mano y Él nos tome de su mano para que vayamos siempre caminando en una línea recta de santidad. Y todo aquello que está estorbando, que no es de Dios, que conoces la palabra que no es de Dios, lo deseches. ¿Sí, mis amados? Ahora fíjense cómo el Señor está diciendo que te está dando las victorias, te dice cómo tener las victorias, pero también el Señor te está diciendo que esta profecía también se cumplirá en los últimos días. Muchos podrán decir, bueno, es que está predicando el Antiguo Testamento. Bueno, es que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y por su sangre somos perdonados y somos salvos. Bueno, pues ahí le va lo que dice el Nuevo Testamento para que nos haga caso y entendamos lo que dice correctamente la palabra. Amén. Dice así en Apocalipsis 21:27. Dice, jamás. Diga conmigo, jamás. ¿Sí entiende la palabra jamás? Nunca. Never. ¿Ok? Never en English. ¿Ok? Dice, jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira. Jamás entrará al reino de Yahweh alguien que hace cosa impura. Y cuando Dios habla cosa impura, habla acerca de la perversión sexual, la inmoralidad sexual. Así que no nos engañéis. Ay, pastor, es que no tengo mujer y pues no se masturbe. Aguántese, haga ejercicio, póngase a hacer otras cosas, actividades, pero distráigase, haga las cosas bien. ¿Sale? Y luego dice Apocalipsis 21:27, igual la misma palabra, pero en otra versión llamada Kadosh. Dice, nada impuro podrá entrar en ella, tampoco nadie que haga cosas vergonzosas o mienta. Los únicos que pueden entrar son aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22:15 dice, fíjense lo que dice Apocalipsis 22:15 para que nos quede más correcto, ¿ah? Porque luego dice, no, es que yo no entro en esta causa. Bueno, pues ahorita vamos a ver otras cosas. Dice la palabra de Dios así, fíjese muy bien. Kadosh, afuera están los perros. ¿Quiénes son los perros? ¿Quién? Los que no obedecen, dice por acá. Los perros, cuando la palabra de Dios habla de perros, son aquellos que mutilan el cuerpo de Cristo, que critican, que dividen, que juzgan al cuerpo de Cristo, que difaman, que calumnian, que chismean. Y eso lo hemos visto un montón de veces con los amorreos, que ya vimos 5 prédicas de ellos, o 4. ¿Sí nos quedó bien claro que no podemos difamar, calumniar, chismear, murmurar, porque es pecado grave, que es tipificado como asesinato? Así que no es cualquier cosa que ande de chismoso. Y luego sigue diciendo, pero también los perros están tipificados como homosexuales. Los homosexuales también están tipificados como perros. Tenga mucho cuidado. O bien aquellos que son afeminados o que practican sodomía. Sodomía quiere decir penetración anal. Es prohibido para el pueblo de Dios tener sexo anal. Es muy grave porque provoca homosexualidad en la descendencia. Tenga mucho cuidado. Entonces dice entonces la palabra en Kadosh, afuera están los perros, los que mal usan las drogas en relación al oculto. Pastor, pero es que yo tengo un hermano que es drogadicto, pero ya reconoció al Señor en su corazón. ¿Dónde van a estar los drogadictos? En el infierno, si no dejan las drogas. Mis amados, por mucho que se le predique a un drogadicto, si no quiere dejar las drogas,
Él está bajo un diseño cananita, por lo tanto no podrá entrar al templo de Yahweh, no podrá entrar al reino milenial. Ay, pastor, qué cruel es con los drogadictos. No, yo no soy cruel con ellos. Yo solamente te estoy diciendo lo que dice la palabra. Yo los amo. Yo los amo. Pero entienda, mi amado, que si usted no deja las drogas, se puede perder y puede tener condenación eterna. Tiene que enderezar su vida y dejar las drogas. ¿Está entendiendo? Y las drogas no solamente es drogas químicas, también es el alcoholismo. Todo tipo de vicio usted lo debe de dejar. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Porque toda la drogadicción te conecta al mundo espiritual demoníaco. Amén. Así que deséchelo. Y sigue diciendo Apocalipsis 22:15: los inmorales sexuales. ¿Quiénes? Los inmorales sexuales, desde los ojos comienza la inmoralidad. Aquel que ve con lascivia, con lujuria, aquel que se está proyectando a un sexo ilícito, a un adulterio espiritual o físico, o cuando ves la tele con pornografía, estás siendo un inmoral sexual. No podrás entrar al pueblo de Dios, no podrás ser un pueblo santo, no podrás entrar a la presencia de Dios por más cristiano que te llames. ¿Estás entendiendo, Juan? Para que escuches. ¿Quién? ¿Luis? Bueno, para que escuche Luis. ¿Sale? ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Sí? ¿Le seguimos o ya está espantado? Le seguimos, pues. Dice, no entra, dice, los inmorales sexuales, los asesinos. No pueden entrar aquellos que derraman sangre. Solamente aquellos que verdaderamente de un corazón sincero se arrepintieron de todos estos pecados pueden entrar, y que ya no lo volvieron a practicar. Esos son los verdaderos arrepentidos, quienes no vuelven a practicar, quienes no vuelven a fallar. ¿Entendido? Dice, los adoradores de ídolos. Ay, pero es que esa imagen es tan bonita, es que ese regalo es de mi mamá, de mi abuelita, de su bisabuelita, y por eso ahí tengo ahí el Santo Jesús. Mire, rómpalo. No tenga imágenes, no tenga idolatría. Así se lo haya dado el presidente de la república, rómpalo. ¿Sale? Destrúyalo. Y todos los que aman y practican la mentira. Ay, pero si yo nada más me echo puras mentiritas piadosas, puras mentiritas blancas, no entrarán. Aprenda a hablar con verdad, aprenda a hablar en el Espíritu. Ahora, ¿cree que yo lo estoy inventando? Vaya a su Biblia, Apocalipsis 22:15. Dejémonos de mentiras y de engaños. Ahí dice claramente la palabra quiénes entran y quiénes no entran. ¿Sí estamos siendo claros? Si la salvación solamente fuera por una confesión en fe en Yeshua, todos serían salvos. Pero sin embargo hay condicionantes en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que dice: aquellos que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Tengamos cuidado, mis amados, porque hay muchas condicionantes con las cuales nosotros sí vamos a entrar porque somos un pueblo santo, ¿verdad? Aquellos que andan en el mundial pues no pueden entrar porque hay condicionantes. Hay condicionantes. Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, se ha dicho que en aquellos tiempos no había una religión más malvada y más perversa que la cananea. No había una religión más degenerada, más depravada, más degradada que la cananea. Según Levítico 18:25 dice así: y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Fíjese, la tierra de Israel era tan santa, tan pura, que la maldad de los cananeos hizo que la misma tierra los vomitara, que la misma tierra los aborreciera. Mis amados, hay mucha gente que la tierra los vomita. Hay mucha gente siendo originaria de Aguascalientes, no está en Aguascalientes, ha sido vomitada por la tierra y llevada a otras regiones. La tierra tiene juicios también, establece juicios. La misma tierra no permite que ciertas personas no progresen en ese lugar porque están malditos.
porque están bajo diseños de juicios y la tierra los vomita. Entonces entendamos, mis amados, que estas características que hemos estado leyendo provocan que la tierra te vomite. ¿Que la tierra qué? Te vomite. Amén. Entonces veamos entonces, la tierra estaba contaminada por las abominaciones practicadas de los cananeos, a quienes la tierra tuvo que vomitar. Fíjense lo que dice Levítico 20:22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obras. ¿Qué dice el Señor? Guardar todos mis estatutos, guardar todas mis ordenanzas, guardar todo y ponerlo por obra. ¿Ponerlo por qué? Por obra. Fíjate bien la condición. Fíjate. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. No sea que la tierra ¿qué? Te vomite. Mucha gente no alcanza el éxito en su ciudad de origen o no alcanza las bendiciones porque la tierra los está vomitando, no los deja progresar. Hay una tierra estéril para ellos. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? Analice, mi amado, por qué no está progresando en esta vida. Analice, mi amado, que por más que trabaja no alcanza a tener lo suficiente. ¿Será que está cayendo algún pecado de los cananeos? ¿Estará usted cayendo en un pecado de los cananeos? Por eso no alcanza la bendición y la prosperidad adecuada a la cual Dios nos ha llamado a vivir. Sigue diciendo la palabra. Dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. El Señor nos tiene en abominación a las personas que están practicando cosas indebidas, no buenas, no santas. Entonces vemos cómo la religión cananea era degradante en extremo. Vemos que entonces esos cananeos adoraban columnas sagradas. Ahí tenemos un obelisco, esa es una columna sagrada. ¿Sabe qué significan los obeliscos? Sí, qué inteligentes son. ¿Los demás sí saben? ¿Saben o no saben? Significa el pene del hombre. ¿A qué están motivando a una ciudad? A la perversión sexual. ¿Qué tenemos en casi todas las ciudades de la nación? Obeliscos. Perversión sexual. ¿Qué está ocurriendo en Aguascalientes a causa de estos obeliscos? Homosexualidad, adulterio, fornicación, madres solteras, engaño, traición, infidelidad, etcétera, etcétera. Mis amados, no podemos estar permitiendo cosas así en nuestra nación. Necesitamos estar orando y clamando para que el Dios Todopoderoso destruya toda esa maldad espiritual que se ha levantado sobre esta ciudad. Está creciendo demasiado la homosexualidad en Aguascalientes debido a la perversión cananea. Pero si no hacemos algo el pueblo de Dios en oración, esto tal vez se degrade más. Y entonces llegará el momento que Dios tenga que vomitar a los moradores de esta ciudad, porque es tanta la perversidad que tendrán que irse. ¿Sí estamos siendo claros, mis amados? ¿Sí? Entonces dice también, eran emblemas fálicos, emblemas de un pene humano, ¿entendido? Dice, y muchos de los ritos que practicaban en los lugares altos, dice, se entregaban a la lujuria y a otras depravaciones como orgías. Mis amados, eso es verdaderamente aberrante para el Dios Todopoderoso. El tener sexo en orgías, el tener sexo ilícito es aberrante para el Dios Todopoderoso. Necesitamos comportarnos decentemente y hacer las cosas correctamente con Dios. Amén. Recuerde, usted pensará que está en un cuarto a solas y nadie lo ve, pero Dios y sus ángeles, el cielo y la tierra lo ven y son testigos en contra de usted. Pero aquí hay puros santos. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Fíjense lo que dice Éxodo 23:34. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo
y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Quebrarás qué? Totalmente sus estatuas. Mire, nosotros no podemos hacer eso porque nos meten a la cárcel. El que podría hacer eso es una autoridad competente. El que podría hacer eso es el gobernador del estado o bien presidente municipal, no sé, según su rango de investidura, pudiera quitar todas esas cosas malvadas, perversas. ¿Las quitarán? Por lo tanto, el pueblo de Dios nos queda nada más solamente orar. Orar. ¿Sí, amén? Todas esas estelas de la muerte, todas esas obras de la muerte que están puestas alrededor de la ciudad, solamente una autoridad competente las puede quitar. Y la autoridad total del Señor Dios Todopoderoso puede deshacerlas. Amén. Pero necesita un pueblo que clame, un pueblo que clame justicia, un pueblo que clame bendición. Amén. ¿Sí nos queda claro? Éxodo 34:13 dice: más bien demolerá sus altares, destroza sus imágenes de piedra y corta sus postes sagrados. Otra vez, postes sagrados habla del emblema fálico, habla del toro, habla del Baal, de Baal, un espíritu de perversión sexual. Números 33:52 dice: echarán a toda la gente que vive en la tierra delante de ustedes, destruyan todas sus estatuas de piedra, destruyan todas sus estatuas de metal, demuelan todos sus lugares altos. O sea, el Señor es bien enfático, ¿eh? No quiere que te contamines con nada. Haz de cuenta que ahorita el Señor te está diciendo: destruye tu celular porque te lleva a la depravación. ¿Lo va a destruir? No les gustó, ¿verdad? Quiere decir que no están muy convencidos, ¿eh? Mire, si a usted le gusta ver la pornografía en el celular, destrúyalo. ¿Estás oyendo, Juan? Para que escuches. ¿Quién? ¿Nadie? A nadie, porque si no se te vayan a echar encima, mijo. Destruya la pornografía. No sea necio. Si anda con la amante o quiere andar con un amante y el telefonito no lo deja en paz, mire, destruye el teléfono. No ande con mensajitos ocultos. No le ande escondiendo la clave a su mujer. Ya le iba a decir su marido. Bueno, también a su marido. No debe de haber claves en los teléfonos. Sea transparente. Y si su mujer le dice: a ver, enséñame tu teléfono, aquí está, mi amada. Transparencia total. Transparencia total. ¿Qué necesitas ver? Ahí está. ¿En qué te puedo ayudar? Transparencia, mis amados. Dice entonces Deuteronomio 7:5: más bien esto es lo que harán: derribarán sus altares, demolerán sus pilares, cortarán sus postes sagrados y echarán al fuego sus imágenes esculpidas. Mire, ¿sabe qué es lo que está provocando esas cosas aparte del dichoso virus? ¿Sabe lo que ha provocado en esta ciudad y en todo el mundo? Ha provocado incesto, mucho incesto. ¿Sí saben qué es el incesto? Una perversión sexual aberrante en donde los padres abusan de los hijos y los violan, o hermanos abusan de sus hermanas o de sus hermanos y los violan. Eso se llama incesto, y el incesto no es permitido por Dios y es aberrante. Y si no te arrepientes, tal vez no entres al reino milenial con Dios. El incesto es algo aberrante contra el Dios Todopoderoso. ¿Sí te está quedando claro? La sodomía, la bestialidad es lo que provoca esto. Bestialidad es tener sexo con animales. Dígame si no es aberrante eso. Es una perversión muy grave. Entonces, mis amados, todo esto formaba parte de las naciones cananeas y lo veían como algo normal. Estas prácticas fueron inmundas y maldijeron la tierra, por cuyo error era inevitable que fueran vomitados los habitantes de la tierra por esas maldades, por esas perversiones. Y si usted quiere saber más acerca de estas perversiones sexuales por las cuales fueron echados fuera los cananeos de esa tierra y fueron muertos, lea Levítico 18.
Levítico 18 del 2 al 25. Incesto también quiere decir tener relaciones con tu primo o tu prima. Conozco matrimonios entre primos, hermanos. Eso es un incesto y es aberrante a Dios. Tíos con sobrinas o sobrinos, aberrante y se llama incesto. Dios lo aborrece. Ay, pero es que es amor. No, mira, el amor tiene sus condiciones. Sus condiciones, ¿ok? Y hay que ver las condiciones de Dios. ¿Sí nos queda claro? Entonces ahí en Levítico 18, 2 al 25, ahí vas a leer verdaderamente todo lo que es aberrante al Señor relacionado con la sexualidad. ¿Sale? Para que no ande ahí diciendo de que es amor. Si es aberrante para Dios, es aberrante para Él, tan tan. Si está prohibido por Dios, está prohibido. Así tú digas que tienes amor por aquella persona que estás haciendo lo indebido. ¿Sale? Entonces vemos que también en la práctica religiosa estos cananeos practicaban la magia, la hechicería, el espiritismo. Hoy seguimos viendo que la tradición religiosa está practicando el espiritismo. ¿Por qué? ¿Por qué practican el espiritismo? Porque invocan espíritus de muertos, espíritus de santos, espíritus de virgen. Eso es espiritismo. Eso es espiritismo. Y la brujería que también utiliza santos y vírgenes se llama espiritismo, aunque te la disfracen. Es brujería, es hechicería, santería, y usted la debe de aborrecer y no debe de permitirla en su vida ni en sus generaciones. Por eso predíqueles correctamente la palabra de Dios, y que son pecados graves delante de Dios, que no pueden ejercitarlos o llevarlos en actos en tu vida ni en la vida de tu descendencia. Si tú permites a uno de tus hijos que lleve la santa muerte a tu casa, estás metiendo brujería, hechicería, ocultismo y maldiciones a tu casa, y están llevando espíritus de muerte y destrucción a tu casa. Córrelo a tu hijo y corre a ese espíritu inmundo. O se endereza a tu hijo y deja esa maldad para que entre a tu casa, o no le permitas la entrada a tu casa, por muy tu hijo que sea y por mucho que lo ames. ¿Estás oyendo, Juan? Si estamos escuchando, no podemos tener muerte en nuestras casas. No podemos estar adorando espíritus de muerte. ¿Sí está siendo claro esto? ¿Sí? Ok. Dice Deuteronomio 18, 19. Y dice, también otra cosa que practicaban estos cananeos era la práctica de sacrificar sus hijos a sus dioses. ¿La práctica de qué? Sacrificar sus hijos. ¿Qué hace una mujer cuando aborta? Sacrifica a sus hijos a demonios, a Satanás. Mi amado, no podemos permitir que nuestros hijos aborten. No lo podemos permitir. Tengamos mucho cuidado. Dios no tendrá por inocente aquel que derrama sangre inocente. Y un niño es inocente, así haya venido por una violación. Es inocente, no tiene culpa él. ¿Sale? ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Ok. Deuteronomio 18, 9 al 12 dice así: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para Yahweh, cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa fuera a estas naciones delante de ti. Práctica de llamar espíritus de muerte. Mire, en esta ciudad ya está ahí iglesias de la muerte y todavía le llaman santa, pues si no tiene nada de santa. La muerte no es santa, la muerte es demoníaca. Y dice que Yeshua vencerá la muerte, al imperio de la muerte, en su segunda venida. Amén. Entonces, mis amados, no tiene nada de santa. No ande adorando muerte, porque le va a venir destrucción, sequedad y maldición a su vida, desierto a su vida. Entonces, mis amados,
¿Cómo le hacemos para deshacernos de este espíritu inmundo? ¿Cómo podemos hacer para vencer este espíritu inmundo que muchos lo han llevado cargando durante mucho tiempo y no han podido dejarlo? ¿Cómo podríamos dejar esa maldad en nuestra vista, en nuestros oídos? ¿Cómo podemos dejar esa maldad de estar adorando lo que no es de Dios? ¿Cómo podemos dejar esa maldad de estar invocando espíritus de muertos? Ay, madrecita chula, tú que estás en el cielo, ora por mí, estás más cerca de Dios. Eso es invocar un espíritu de muerte y es brujería, es maldad. No le ande orando a los muertos, así sea su madre. No le ande orando a los muertos. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? ¿Sí, amén? Espero que sea cierto. Entonces, mis amados, ¿cómo podemos vencer estos espíritus inmundos? Abraham tuvo que hacer 3 cosas para poder declarar esa tierra que era una tierra que le pertenecía al Dios Todopoderoso. ¿Cuáles 3 cosas tuvo que hacer Abraham? Dice la palabra de Dios que caminó a lo largo y a lo ancho, porque Dios le dijo: camina toda la tierra que te daré. Y Abraham obedeció y caminó. Por eso él se movía de lugar en lugar para establecer lugares de adoración para el Dios Todopoderoso y declarar que la tierra verdaderamente era para él. Todo lo que pisare la planta de tus pies, tuyo es. ¿No fue una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel? Sí. Entonces Abraham lo estableció por fe. Abraham no le tocó ver la conquista. Abraham no le tocó ver esa bendición de recibir la tierra prometida. ¿Saben cuánto tiempo tuvo que pasar para que Abraham, bueno, pues ya no la vio, pero en el cielo yo creo que sí la vio? ¿Sabe cuánto tuvo que pasar para que el pueblo de Dios conquistara esa tierra prometida? 640 años. 647 años tuvieron que pasar para que verdaderamente Israel conquistara esa tierra que Dios ya les había dado. A veces las promesas no son de un día para otro, pero si Dios te lo prometió, Dios te lo va a cumplir. Amén. Dios es bueno. Si Dios te prometió algo, Dios te lo va a cumplir. Amén. Camina en esa fe, camina en esa santidad. Amén. Dice entonces que Abraham hizo 3 altares. Cuando estaba haciendo sus recorridos, hizo 3 altares. Y son los mismos altares que tú tienes que hacer para destruir esos altares demoníacos del falo, esos altares demoníacos de la muerte, esos altares inmundos de masonería, hechicería y ocultismo que hay. Para destruirlos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que hizo Abraham. Dice que Abraham hizo esto. Abraham levantó 3 altares para dar gracias a Dios, para alabarle, para bendecir la tierra y recordar que era un lugar santo donde Dios Todopoderoso le hablaba. Entonces, un altar es un lugar santo donde Dios va a hablar a tu espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Levantar un altar para que Dios me hable. Amén. Dice, el primero lo construyó en Siquem. Siquem quiere decir hombro. Siquem era una ciudad importante situada en el centro de Palestina, que la realidad este nombre de Palestina tiene poco tiempo que se le acaba de nombrar así. Eres Israel, no se te olvide. Palestina no existe, no es Palestina. Dice, a 600 kilómetros de Harán y a unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén. Dice la palabra en Génesis 12, 6 al 7, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Yahweh, quien se le había aparecido. Ahora vamos a ver verdaderamente qué es este altar. Este altar, entendamos, mis amados, es el altar que está hecho en la ciudad de Shechem. ¿Qué quiere decir? O de Siquem. Siquem quiere decir hombro, quiere decir nuca, quiere decir cerviz. Entonces, mis amados, quiere decir también levantar una carga. Dice que entonces Abraham carga y va a la encina de Moré. Moré quiere decir en el hebreo maestro. Y maestro está tipificado que la Torah es nuestro maestro, es nuestro ayo. La palabra del Dios Todopoderoso es nuestro ayo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que cargar, levantar la Torah
ponerla en nuestra nuca, ponerla en nuestros hombros, ponerla en nuestra cerviz, para que nosotros seamos enseñados por la palabra de Dios y no seamos rebeldes ni desobedientes a ella. Por lo tanto, la manera en que yo levanto mi altar para vencer a estos cananeos es cuando yo tengo la Torá plasmada en mis cervicales, en mi nuca, en mis hombros. Cuando todo mi ser está cargando la palabra del Dios Altísimo. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí, amén? Entonces, entendamos, mis amados, cómo el Dios Todopoderoso nos está diciendo claramente que Siquem, ¿qué quiere decir? Siquem quiere decir el lugar de tu conversión. Siquem es el lugar donde la Torá te va a convertir, donde la palabra de Dios entra tan fuerte y poderosamente en tu mente y en tu corazón, que te convierte a Él, que te hace que te inclines a Él y verdaderamente entregues tu yo para que entonces viva Él en ti. Lugar de conversión. Si tú no tienes una conversión verdadera, siempre vas a estar fallándole al Señor. Si tú no tienes una conversión verdadera, siempre va a haber primeras cosas antes que Dios. Siempre vas a preferir quedarte en casita, echarte un pozolito, echándote un juego de GameCube en vez de venir a la palabra de Dios. ¿Sí estás entendiendo, Juan? Entonces, mis amados, y todavía hasta lo pones por el Face. Mi amado, entendamos. La palabra de Dios es clara. Cuando le das prioridad a otras cosas que a la palabra de Dios, no te has convertido. No te has convertido. Entendamos, mis amados, por favor. Tenemos que vencer al yo. Tengo que doblegar ese yo que me impide llegar a la casa de Dios para aprender más de Él. Vence ese yo. Que sea Dios Todopoderoso, Yeshua, obrando en tu vida para que tú puedas verdaderamente ser obediente a Él. Nos queda tan poco tiempo y lo perdemos en tonterías. En vez de estar aprendiendo más de Él, en vez de estar más sumergidos en su presencia, perdemos el tiempo en cosas que no deben. ¿Estás oyendo, Juan? Entonces, mis amados, necesitamos morir al yo. Necesitamos dejar que Yeshua viva en nosotros. Necesitamos entender que tenemos que llegar a Shechem, que nos conduzca verdaderamente a una conversión, que nos lleve verdaderamente a conocer la palabra de Dios, a conocer la Torá, y la Torá verdaderamente nos haga libres. Después dice la palabra de Dios que siguió caminando Abraham. Ábrete. Eso en el nombre de Yeshua, amén. Dice ahí. Dice también que Jacob, en Siquem, Jacob apacentaba sus ovejas. Ahí los hijos de Jacob, cuando José fue a ellos y lo vendieron a los madianitas, y allí fueron enterrados también los huesos de José. O sea, Siquem es un lugar de conversión, entendamos, mis amados. Dice que el segundo altar que levantó Abraham fue cuando fue a Betel. Betel significa casa de Dios. Estaba situada a 30 kilómetros al sur de Siquem y a 35 kilómetros al norte de Jerusalén. Génesis 12:8 dice: luego se pasó de ahí al monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente, o Jai, como quieras llamarle, y edificó ahí altar a Yahweh y invocó el nombre de Yahweh. Fíjate entonces, el Dios Todopoderoso le está dando a Moisés, a Abraham, instrucciones, y Abraham está caminando conforme a las instrucciones de Dios. Y dice entonces que Abraham llegó ahora a Betel. Betel ya dijimos que es casa de Dios. Antes era llamada casa de luz. Ahora entendamos, mis amados. Dice que estaba al este de Ai, o al oriente de Ai. ¿Qué quiere decir Ai? ¿Qué quiere el pueblo Ai? Ai quiere decir montón de ruinas. Montón de ruinas. ¿Qué quiere decir? El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestro cuerpo, alma y espíritu, y que mucho de nuestro cuerpo está en ruinas. Y la única manera de sacar las ruinas de nuestra vida, de nuestro espíritu, los traumas, los recuerdos mal vividos, las cosas malvadas que hemos hecho, que nos culpa, que nos avergüenzas, la única manera de sacar esas ruinas, ese montón de ruinas, es cuando vamos a la casa de Yahweh. ¿Y qué cree? Que mucho pueblo de Dios no viene. Ve, hay pocos.
¿Cómo quieren que el montón de ruinas que traen cargando desaparezcan, salgan, si no son constantes y perseverantes en la Torá y en la palabra del Dios Altísimo? Habiendo tantos cultos a la semana en esta casa, ¿no son algunos capaces de venir al menos una vez a la semana? Que lo ideal sería el Shabbat, porque es el día establecido por Dios. Shabbat. Mis amados, si usted quiere dejar sus ruinas espirituales, si usted quiere dejar sus ruinas físicas, si usted quiere dejar la enfermedad, la muerte, el dolor, necesita verdaderamente llegar a la casa de Dios. Entendamos, mis amados, Abraham tuvo que edificar un altar. ¿En dónde? En la casa de Dios. Tuvo que edificar dentro de sí mismo un altar para Dios. Me pregunto si tú ya edificaste un altar para Dios en tu interior, o tienes muchos altares en tu interior que ya no cabe en la casa de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo, mis amados? ¿Vamos aprendiendo? ¿Sí? Y luego dice entonces que Abraham, ábrete, dice entonces, ¿a qué voy con esto? Dice entonces, ahí Dios se le reveló a Jacob. En Betel Dios se le revela a Jacob. Ahí le cambió el nombre de Israel a Jacob, en Betel. Ahí Dios le renovó todas las promesas hechas a Abraham. Dice, por todo esto Betel adquirió el sentido especial de un lugar de revelación. Cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú estableces la casa de Dios en tu vida, hay revelación a tu espíritu. Por eso mucha gente creyente, cristiana, no tiene revelación en su espíritu, porque no hay casa de Dios en ellos, porque no hay Torah en ellos, porque no hay ley, estatutos, mandamientos en ellos, porque no tienen verdaderamente estudios en la palabra de Dios. Se dejaron creer por doctrinas católicas romanas. Mis amados, entendamos, si usted quiere tener revelación, necesita verdaderamente construir un altar donde Dios viva verdaderamente en usted. ¿Sí nos queda claro? Lugar de revelación. El tercer altar, dice la palabra, el tercer altar lo levantó en Hebrón. ¿Hebrón qué quiere decir? Hebrón quiere decir un lugar de unión, un lugar de comunión. Fíjese de lo que está hablando el Señor, no es cualquier cosa, ¿eh? Si usted no es entendido, por más que le predique, por más que le reguindee a la prédica 2, 3, 4 veces, si usted no es entendido, no lo va a entender. Pero los entendidos van a ser libres y van a echar fuera esos espíritus cananitas de sus vidas. ¿Sí le queda claro? ¿Sí? Amén. Dice en Génesis 13:8, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Dice así. Dice, en hebreo es un derivado de la palabra amigo. Hebrón en hebreo quiere decir amigo. Por eso Yahweh le llamó en Hebrón amigo. Eres mi amigo. Abraham le dijo mi amigo. Dice, está situada a 40 kilómetros de Jerusalén, 75 de Betel, exactamente en la tierra de Mamre, donde moró al menos 15 años ahí. Dice Génesis 13:18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Y dice que está en Hebrón y edificó ahí altar a Yahweh. ¿Qué pasó en Hebrón? Fíjese, en Hebrón fue asignada a Caleb esa ciudad y llegó a constituirse en una ciudad de levitas, en una ciudad de sacerdotes, en una ciudad de santos. Por lo tanto, cuando Dios te llama amigo, te hace santo. Cuando Dios te dice que Él es comunión contigo, que está en unión contigo, tú eres un ejad con Él, tú eres santo. Si Dios es santo, tú eres santo, porque hay unión entre tú y Él. En Hebrón, David fue ungido como rey. Cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando tú tienes un ejad con Dios, cuando tú tienes unión verdadera con Dios, cuando Dios es tu todo, entonces el Señor te corona como rey. Entiende, mi amado, ¿quieres bendiciones? Tus bendiciones son de reyes, pero necesitas unión y comunión con Dios. Si no, Dios no te puede derramar bendiciones, porque lo único que
crearía eso es hacer monstruos, porque estarías lleno de soberbia y de orgullo. Un rey tiene que ser humilde y sencillo. Un rey no se tiene que dejar corromper. Dice también, podemos discernir claramente que estos 3 altares fueron levantados en lugares claves que luego serían muy significativos en la historia de Israel. Dios no hace absolutamente nada porque sí, ni deja nada al azar. O sea, Dios es bueno y nos enseña. ¿Qué pasó entonces con esta tierra prometida? ¿Por qué duró tantos siglos para que fuera conquistada? Las 3 razones por las cuales nosotros no alcanzamos las bendiciones del Dios Altísimo, ¿sabe por qué son? ¿Por qué tuvo que pasar 640, 670 años para conquistar esa tierra? Son las mismas razones por las cuales no alcanzamos nosotros nuestras bendiciones en esta tierra. ¿Sabe cuáles son? La primera razón fue que Dios estaba preparando la tierra para que fuera fructífera para Israel. Dios está preparando tus bendiciones para que en el momento que tú llegues a ellas no las pierdas, nadie te las robe, nadie te las quite. Dios está preparando un territorio donde haya verdaderamente bendiciones unas tras otras. El Dios Todopoderoso está ocupado en bendecirte. El Dios Todopoderoso está ocupado para poner bendiciones para que tú llegues a ellas. ¿Qué quiere decir? El Señor se preocupa antes de que recibas la bendición, se preocupa porque tengas todo establecido para que cuando llegues a esa bendición ya no tengas nada de que estar preocupado ni afanado, sino que solamente tu edificación sea el estudio de la Torah, el bendecir a Yahweh, y no tengas que estar pensando en edificar cuando Dios ya te está derramando bendiciones unas tras otras. ¿Sí está entendiendo? Dios preparando su bendición para que cuando usted llegue, usted ya no tenga nada de qué afanarse, sino que esté pensando solamente en la edificación espiritual. ¿Sí nos queda claro? La segunda razón, bueno, dice Deuteronomio 6:10, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, de casa de servidumbre. ¿Entiende, mi amado? Hoy tal vez estés en una casa de servidumbre, una casa de esclavitud, una casa de pobreza, escasez o miseria, pero el Señor está preparando tu bendición. Solamente quiere que te muevas en obediencia, solamente quiere que te muevas y guardes el pacto, guardes la obediencia, guardes la Torah para Él bendecirte, mis amados. No te olvides, cuando tengas tu promesa, no te olvides del Dios Todopoderoso. Amén. La tercera razón: era necesario que transcurrieran ese tiempo, porque aún la maldad de los amorreos, la maldad de los cananeos no había llegado a su colmo. ¿Qué quiere decir esto? Si lo pasamos a un traslado espiritual hacia nosotros, aún la maldad de los cananeos no ha llegado a su colmo. ¿Qué quiere decir? Aún no has echado los cananeos que traes cargando de tu alma, cuerpo y espíritu. Necesitas eliminarlos, necesitas cancelarlos, necesitas destruirlos antes que ellos te destruyan a ti. Destrúyelos para que entonces puedas llegar a la tierra de tu bendición. Mis amados, entendamos que necesitamos verdaderamente volver a los caminos de Yahweh y Él nos va a bendecir. ¿Quedó clara la palabra? ¿Quedó clara? ¿No se durmió? ¿No se durmió? Bueno, pues levántese, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Quiere bendición? Tiene que echar fuera a Canaán. ¿Quiere bendición? Tiene que construir 3 altares en su corazón. ¿Quiere bendición? Cuando tenga la bendición, nunca se olvide de Yahweh. Hay mucha gente en esta congregación que pidió bendición para un trabajo. Hay mucha gente que pidió bendición para un ascenso espiritual, más bien un ascenso terrenal en sus trabajos, y hoy están perdidos en el mundo. No se pierda, no se olvide de Dios. Cuando Dios le dé ese trabajo, cuando Dios le dé ese lugar de bendición, de liderazgo, cuando Dios haga prosperar tus empresas, no te pierdas de Yahweh. Obedece a Yahweh
para que Dios mantenga tu bendición y nadie te la robe. Cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios, el Señor y la tierra de Israel vomitaron a los israelitas y los llevaron cautivos a Asiria y a Egipto, y también a Babilonia. Y hoy mucho pueblo de Dios están dispersos por el mundo. Entendamos, mis amados, no estés disperso en el mundo. Busca a tu Dios, busca a tu Dios todopoderoso, Yahweh. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Dios Altísimo que nos haga hombres sabios, que nos haga hombres verdaderamente comprometidos con Él. Shechem, Moré, la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, que nos enseñe. Shechem, un lugar de conversión, en donde verdaderamente por la palabra de Dios seamos verdaderamente convertidos. Betel, construyamos la casa de Yahweh en nuestro corazón. Hagamos un lugar santo en nuestro corazón para el Dios Altísimo. Hagamos un lugar donde Él pueda hablarnos, en donde el lugar de la revelación se lleve a cabo porque estamos en comunión con Él. Hebrón, un lugar de comunión, de intimidad, en donde nos hemos fundido en uno solo, Yahweh Todopoderoso en nosotros y nosotros en Él, porque esa fue la promesa que Yeshua hizo. Padre, yo te pido que así como tú y yo somos uno, así ellos en ti, Señor, y en mí sean uno con nosotros. El Señor te está llamando amigo, el Señor te está coronando como rey. El Señor quiere que le obedezcas y que camines en santidad y en amor con Él. Así que construye el altar, construye ese altar y dile al Señor: Señor, llévame a Siquén, hazme pasar por Moré. Señor, ahora llévame a Betel y llévame a Hebrón. Pero yo quiero verte, quiero conocerte, quiero estar cercano a ti, Señor. Quiero estar en esa unidad contigo. Quiero habitar en esa habitación santa contigo, Padre. Dile al Señor que te permita ver su gloria, que te permita verle su rostro. Dile al Señor que quieres ver sus manos. Dile al Señor que quieres ver sus pies. Dile al Señor que quieres ver sus vestiduras blancas resplandecientes. Dile que quieres ver cómo va a ser tu destino profético. Dile que quieres ver cuando estés sentado en la mesa cenando las cenas del Cordero. Dile que quieres ver todo aquello que Él ha dicho acerca de ti y que quieres cumplirlo, que quieres que la revelación venga a ti de tal manera que no te apartes de ella y que sea tan fuerte, tan intensa en ti, que esa revelación que el Señor trae a tu vida, Señor, te haga buscarlo más íntimamente, te haga buscarlo con mayor amor. Dile al Señor que lo amas. Dile al Señor que lo anhelas. Dile que anhelas su presencia. Dile que anhelas que verdaderamente te tome de la mano y que te considere un amigo. Dile que Él sea quien te dirija. Un verdadero amigo que te conduzca por camino de verdad y de vida. Adórale, adórale. Adórale, dile que te limpie. Dile que te lave. Dile que te quite toda perversión sexual. Dile que te quite toda obra maldita de brujería, hechicería y ocultismo. Dile que te quite toda perversión religiosa que te hace amar más otras cosas que a Él. Dile que te quite ese amor por los juegos de GameCube, PlayCube o como se llamen. Dile que te ame. Dile que te permite amar. Dile al Señor que te quite todo aquello que te estorba tu crecimiento. Dile que te quite toda idolatría. Dile al Señor que no te haga perder el tiempo, que no permita que tú pierdas el tiempo. Dile que necesitas de su amor. Dile que necesitas de su instrucción. Dile que necesitas de su yugo. Dile que quite el yugo cananeo para que ponga su yugo. Dile que quite toda obra maldita de su vida, de tu vida. Dile que te sacie. Dile que te sacie, que te llene, que te renueve. Háblale con tus palabras. Háblale con tus palabras.
Dile con lo que necesitas. Tú eres el que estás batallando. Tú te conoces a ti mismo. Entrégale al Señor todo aquello que sabes que está mal y que no te ha permitido crecer. Entrégaselo a Él. Háblale. Él es un Dios bueno y perdonador. Si verdaderamente estás arrepentido, el Señor vendrá, recogerá tus pecados y los echará a la mar, y nunca más se acordará de ellos. Pero arrepiéntete verdaderamente. Búscale, anhélate, atesora su presencia, atesora su palabra. Espíritu Santo, anhelo siempre estar. Adórale, adórale, adórale. De ti. Dile que anhela su presencia. Dile que está sediento de sus aguas vivas, sediento de su palabra, de su Santo Espíritu. Dile que estás como el ciervo que brama por las aguas en el desierto. Necesitas de Él. Necesitas de Él para vivir. Necesitas de Él para vivir. Adórale, adórale. Adórale, entrégate a Él. Entrégate a Él. Ven. Que sea Él que te ate con cuerdas de amor. Que sea tanto su amor, tanto su intimidad por ti, que tú puedas ver que no hay mejor lugar que estar con Él. Que puedas entender que no hay mejor descanso que estar en su casa. No hay mejor descanso que estar en su presencia. Así digas que hay mejor descanso en tu cama, en tu casa, eso es mentira. El descanso está en Él. El descanso está en Él, en su casa, en su palabra. Adórale, 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 adórale. Entrégale a Él lo que le tengas que entregar. Ya basta que el cananeo te domine. Ya basta que estos cananeos inmundos estén dominando el cuerpo, el alma o el espíritu de los creyentes. Ya basta. Ya basta. Necesitamos entrar a otro nivel espiritual. Necesitamos entrar a una intimidad mayor para que Él nos considere su amigo, para que Él nos considere y nos ponga en lugares de realeza, en lugares de bendición. Ya basta. Ya basta de la mediocridad. Ya basta de la pobreza, la escasez, la miseria. Ya basta de estar bajo diseños de muerte y destrucción. Ya basta. Ya basta. Yahweh es nuestro suficiente. Yahweh es el todopoderoso que puede destruir todo aquello que tú le entregues hoy. Él es el único que lo va a destruir. Él es el único, pero necesita tu autorización. Necesita que verdaderamente tú quieras dejar la maldad y te arrepientas, y que Él verdaderamente te convierta. Lugar de conversión. Necesitas un lugar de conversión. Necesitas doblarte. Necesitas doblar tus rodillas y buscar su rostro. Un lugar de conversión. Un lugar donde Él te eduque, donde Él te enseñe, donde Él te capacite, donde Él te prepare, donde Él te eleve de nivel espiritual. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Él te ama. Padre, lleva a cabo tus promesas en tus hijos. Lleva a cabo esta libertad y esta sanidad, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Yeshua. Obra en ellos, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Adelante, mi amor. ¿Cómo se va? ¿Contento? ¿Lleno de la presencia del Señor? Amén, gloria a Dios. Bueno, viene una hermanita solicitando donadores de sangre que va a tener su bebé. Está ahí atrás sentada. Coco, levanta tu mano si alguien quiere apoyarle, si alguien quiere, pues sí, apoyar en esa parte de donar. Recuerden que los donadores son bien difíciles porque ponen muchos requisitos, muchos peros para la hora de donar. Entonces, si alguien tiene en su corazón apoyarla, pues acérquese con ella para que se ponga de acuerdo. Los chiquitines les hicieron ahí algunos detallitos a sus papás. Queremos pues reconocerles y honrarles, ¿verdad?
No queremos alinearlos a las celebraciones del mundo, pero sí queremos reconocerlos y honrar a todos los papás de esta casa. Amén. Bueno, póngase sobre sus pies, vamos a ser despedidos. Padre bueno, te damos gracias porque hoy nos permitiste gozarnos en tu presencia, aprender, conocerte, celebrar contigo este día, Padre. Te damos gracias, te pedimos que nos acompañes, que bendigas nuestro salir y nuestro regresar a nuestras casas, que esta tarde sea de convivencia en la familia, que sea de amor, que sea de unidad y que sea de mucha bendición. Te damos gracias y te pedimos que nos acompañes, que tu presencia no sea parte de nosotros a lo largo de esta semana hasta la siguiente vez que nos podamos venir a gozar a tu casa. Te damos gracias y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Yeshua, nuestro Señor y Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Despídase de su hermano, de su hermana. Y si nos